complicidad con sus abogados, la asistencia legal como principal garantía en los litigios de divorcio, tratamiento psicoterapéutico o psicológico a parejas que están pensando en separarse o divorciarse, o complementación de psicoterapia y los sistemas legales en el juicio de divorcio. ¿Cuál de esas ideas resuena mejor? La D. Yo creo que la D. Efectivamente, en este caso, es la D. Son los elementos que mejor logran combinar todas esas cosas. La segunda pregunta de ese texto. De manera tradicional, los abogados no garantizan los intereses económicos de los litigantes, rechazan la posibilidad de asistencia psicoterapeuta, no consideran la repercusión del divorcio en los hijos o cumplen su labor de acuerdo a los estatutos establecidos. La C. La C de casa. Efectivamente, solamente se tienen en cuenta los aspectos económicos o los mejores intereses. Tercera, la mediación de los terapeutas en un pleito de divorcio evita el abandono de los hijos y la contienda por mejores intereses, la dilación del proceso y la violencia de los asesores legales, un perjuicio mayor para los litigantes y sus descendientes, la parcialidad de los abogados y la indiferencia entre cónyuges. La En este caso la respuesta es la C. la C. ¿Cuál es el interés o cuál es la función que tienen esos terapeutas? Evita un perjuicio mayor para los litigantes y sus descendientes. Porque los abogados se enfrascan netamente en los beneficios, en este caso de sus clientes, que serían las personas que se van a separar y tal vez desconocen la de los descendientes. Pues para ello operan con prudentes consejos en favor de la transigencia y, si fuera posible, de la comprensión entre los litigantes en el proceso para que éste se efectúe sin generar daño alguno, particularmente a sus descendientes. ¿Vale? La cuarta, para las parejas litigantes cuya relación es muy crítica, es fácil la aceptación de un terapeuta, el divorcio se da de forma acelerada, la custodia de los hijos es lo principal o prima la lucha de los mejores intereses. Según el texto. ¿Recuerdan? ¿Lo tienen ahí? Puse la C, pero creo que no es. Ahorita leyendo bien no me parece que sea la C. Efectivamente, la respuesta ahí es ¿cuál es la postura que tienen esas personas cuyo proceso legal no es tan favorable? Pues se dificulta la aceptación de un terapeuta. Puede llegar hasta tal magnitudes que la tarea de mediación de los terapeutas sea casi imposible. Y por último, la quinta de ese texto, para el autor, en un litigio de divorcio lo más importante será evitar la disolución familiar, la relación posterior entre padres e hijos, considerar la educación de los hijos o la equidad en cuanto a la repartición de bienes. La B. Sí, efectivamente tenemos se puede garantizar no solamente el bienestar de los clientes, sino que también se puede garantizar, pues en la medida de lo posible, el bienestar de los chicos, ¿vale? Como para resumir, la actividad que ustedes presentaron, varios no la hicieron, pero pues igual teníamos era como un bonus, era como un extra, porque pues por todos los problemas que tuvimos la semana pasada con la clase. Que la semana pasada también comenzamos a proponer el tema. ¿Recuerdan cuál era? ¿Estábamos hablando? Vamos a comenzar a llamar seres humanos. Mr. Santiago Latorre García, ¿está? Sí, profe. Santiago, ¿usted estuvo la semana pasada? Sí. ¿Recuerda medianamente de qué comenzamos a hablar? No, profe, qué pena. ¿O nada? ¿Alguien que sí? Yo sé que fue difícil, pero hombre, que algo alcanzamos a ver. Intertextualidad, perfecto. Efectivamente, hablábamos de la intertextualidad y también comenzábamos a hablar o intentábamos dar algunas definiciones para comprender cómo funcionaba eso. Habíamos dado una primera definición y decíamos que son las relaciones que acercan tanto a un texto como a otro del mismo autor, como a los modelos literarios explícitos o implícitos a los que puede hacer referencia. O sea que
Cuando estamos hablando de intertextualidad nos referimos a todas las relaciones que se puede establecer en el texto consigo mismo o con otros textos, ya sea otros textos del mismo autor u otros textos de otros autores. También proponíamos ese día, si no recuerdo, si no estoy mal, el caso de Gabriel García Márquez. Cuando nosotros nos acercamos a 100 años de soledad, pues nos damos cuenta que tiene muchos elementos que están dialogando con otros de sus textos. Por ejemplo, los funerales de Mamá Grande tienen una relación intertextual ahí directa que nos permite comprender algunos elementos implícitos en la obra de Gabriel García. Esa es una forma de intertextualidad, cómo el texto dialoga con otros textos relacionados del mismo autor. También decíamos que la intertextualidad se puede basar o se puede establecer en el mismo texto. Entonces, ¿desde qué perspectiva, de qué forma? Por ejemplo, si tenemos un texto expositivo o argumentativo, pues esa introducción está dialogando con el desarrollo argumental y tal vez con la conclusión. ¿De qué manera se establecen elementos para que se mantenga la cohesión y la coherencia? ¿Cómo se puede establecer procesos en el lenguaje para que efectivamente haya un diálogo? Y la intertextualidad finalmente es un diálogo que se está dando. Ese tipo de relación o ese tipo de diálogo puede ser cuando se genera en últimas medidas bajo dos conceptos. Primero, comulgar con ellos, o sea, estar de acuerdo, dialogar, poder ampliar la información que nos proponen, o los puede rebatir, estar en contra, generar una postura contraria a aquello que se está presentando en un primer momento. Por acá, vamos a ver. Luego les presento las cosas. También decimos esa vez que de la intertextualidad podemos hablar muchos autores. Hay muchos autores que han indagado, que han intentado generar propuestas, y nosotros para esta sesión nos vamos a quedar con dos: Gerard Genet y Mikhail Bakhtin, los dos europeos. Uno de ellos nos propone una lectura mucho más literaria, de un aspecto mucho más literario, y el otro nos va a proponer una postura mucho más social. Entonces vamos a ver cómo dialoga cada uno de ellos a propósito de la intertextualidad. Para Genet, en una obra póstuma que se llamó Palincesto, él distingue diferentes formas de diálogos que se puede dar entre textos. A todas esas formas de diálogo las va a llamar transtextualidad. Todos esos procesos de cambio. Y dentro de la transtextualidad, está la intertextualidad. O sea que para Genet, la intertextualidad es apenas una de las múltiples formas como un texto puede dialogar con otros textos, ¿vale? Así como son las relaciones humanas. Las relaciones humanas se pueden establecer desde diferentes órdenes, desde diferentes elementos, y cada uno pues tiene unas características particulares. No es la misma la relación que usted establece con sus familiares, con sus amigos, con sus jefes, con sus compañeros, y cada uno de ellos opera desde unas dinámicas distintas. Para Genet pasa lo mismo en los textos. No todos los textos dialogan de la misma forma con otros textos, sino que hay diferentes elementos que hay que distinguir. Todo eso se llama transtextualidad, y dentro de la transtextualidad diferencia 5 tipos: la intertextualidad, la paratextualidad, la metatextualidad, la architextualidad y la hipertextualidad. Esos son los 5 elementos que va a discutir Bakhtin sobre las formas como dialogan los textos. Se establece esa relación para poder ampliar el valor semántico, pero también el valor incluso sintáctico. Recuerden, cuando hablamos de semántica, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es eso de semántica? Cuando ay, me olvidó. Cuando se le da un uso al lenguaje. ¿Pero en función de qué? ¿De la estructura, del contenido, del significado? El significado. Cuando estamos hablando de semántica nos referimos directamente al significado. O sea que ese diálogo, esas formas de establecer diálogo, puede ampliar significativamente el significado de mi discurso. Lo puede dotar de muchos más elementos, pero también sintáctico, porque su estructura puede ser mucho más rica, puede enriquecerse por medio de recursos que yo dialogue con otros textos, ¿vale? Vamos a ver cada uno de esos 5 elementos para distinguir cómo Bakhtin nos propone esos diálogos. El primero es intertextualidad.
Es inter, ya habíamos definido ese prefijo. Inter es entre, relación interpersonal, las relaciones que se establecen entre personas. Y con respecto a eso, Cristeva nos da una definición pues mucho más precisa como una relación de copresencia de dos o más textos, es decir, eidéticamente, su esencia, y frecuentemente como la presencia efectiva de un texto en otro. ¿Qué quiere decir eso? Lo que Genet, va a entender, va a definirnos por intertextualidad, son todas las relaciones o todas las formas como yo puedo establecer una copresencia de dos textos, incluso más, en su esencia. Esa presencia se puede establecer por medio de tres recursos. El primero, bien conocido por nosotros, que es la cita. Cuando un autor reconoce en la autoría de otro un contenido que va a incluir dentro de su discurso. ¡Ay! Perdón. ¿Estamos? Ese es el primer elemento, la cita. Además está el plagio, que ustedes ya también lo conocen, como la forma pues negativa de la cita, la medida en que toma las palabras, toma las versiones de otro, pero no se le da el crédito debido. Y por último está el tema de la alusión. Y en la alusión tenemos un problema bien interesante, una situación que no solamente atañe a la literatura, sino a todos los elementos del lenguaje del arte. Y es que la alusión es la que normalmente nosotros encontramos en los textos literarios. Entonces ahí tenemos un problema fundamental y es el tema de la originalidad. A ver, vamos a seguir escogiendo aquí al azar. Sara Peña, ¿estás con nosotros? Sí, Hola, Sara. ¿Sí está? Sara, ¿qué entiende usted por originalidad? ¿Qué es algo original? Voy a compartir mi rostro. ¿Qué es eso de original? es algo innato de algo, es natural. Uh-huh. Vamos a ver, María Ortiz. María. Estamos entre María y Laura Isabel Vidal. Que también puede ser, ¿no? Laura, para usted, ¿qué es lo original? Se fue, se desapareció. Voluntarios, ¿qué es eso de original? Que no es una copia. ¿Que no es una copia? O sea que algo original tiene que ser algo que nunca se haya visto, algo que nunca, jamás, pues algo que sea totalmente novedoso, algo que sea, su palabra lo dice, origen, parte del origen. ¿Ustedes creen que actualmente es posible considerar en el mundo del arte que algo de lo que se presenta, algo de lo que se manifiesta, efectivamente es totalmente original? Es decir, que nunca se haya visto, es un elemento que rompe las posibilidades del conocimiento e incluso de la representación y que nos permite nuevas posturas, o sea, es totalmente nuevo. En el arte contemporáneo se ve la originalidad. ¿O cómo podríamos entender? Sí. Alguien dijo, Creo que sí, profe. pero ¿cómo sería? O sea, en el mundo contemporáneo, en el arte, pensemos en cualquier tipo de manifestación del arte, música, literatura, poesía, pintura, etcétera, literatura. Hay la posibilidad de pensar en que es posible la creación de un elemento que sea totalmente novedoso, y uno diga, no, Yo opino que la mayoría del arte contemporáneo va ligado a otros artes que ya se han creado. Todo el arte contemporáneo tiene un ideal de alguno que ya se ha creado antes. Va, exactamente esa es la cuestión. Tengo que cambiar el concepto de originalidad.
la originalidad dentro de esa concepción pues muy decimonónica, muy establecida, como la posibilidad de crear algo de cero, pues se queda corto en relación a la realidad y a las posibilidades que la ciencia contemporánea nos ofrece. Si usted va a ver, lo que se intenta hacer o lo que intentamos comprender por originalidad es esa capacidad que tiene el individuo de tomar algo ya hecho y transformarlo y recrearlo. Por eso, Genet nos va a decir que el elemento más importante en la literatura va a ser precisamente la capacidad de la alusión, la idea de poder referenciar otros textos a partir de lo que nosotros tenemos, ¿vale? Necesitamos que silencien los micrófonos, por favor. Entonces, ahí tenemos el primer elemento, intertextualidad, ¿vale? ¿Preguntas hasta ahí? No. Vale, gracias por ese no. Segundo elemento, paratextualidad. Son 5 los que propone Genet. El segundo es la paratextualidad y es importantísimo. Créanme que esto nos puede ayudar muchísimo a la hora de resolver de selección múltiple, estas preguntas estandarizadas. La paratextualidad, este prefijo para, ¿no has escuchado? Paramilitar, paralelo. ¿Qué es eso de para? ¿Qué son dos líneas paralelas? Pues, finalmente van a ser dos líneas. No sé, están yo no. una. ¿No? Que son opuestas, ¿no? ¿Son opuestas? ¿Esas son líneas, pues? Que son semejantes. Las paralelas son las que van derechito, las dos. Van juntas, pero nunca se llegan a tocar. Una parece una representación de la otra. Por ejemplo, el concepto de paramilitar. Esa idea de estos grupos armados, estos grupos que surgen como al lado de los militares, que después van a conformar las autodefensas y pues que ya ustedes conocen. La paratextualidad son todos esos elementos anexos al texto que no son el mismo texto, pero que me permiten la comprensión del mismo. ¿Qué quiere decir eso? Son todos esos datos que el contenido o el formato en el cual yo estoy leyendo me permite comprender o al menos tener una idea aproximada de lo que el autor me quiere decir, incluso por fuera del texto. Ejemplo de ello, el título. El título de un texto no es el texto mismo, pero ya me está dando una introducción, ya me está dando una opción de aquello que yo estoy leyendo. Los epígrafes. Un epígrafe, chicos, no sé si lo sepan o si lo recuerden, es ese texto, a veces, la mayoría de las veces, es de un autor diferente a quien escribe el texto y resume una idea, resume un concepto y a mí como lector me permite tener una idea aproximada de lo que voy a encontrar en el contenido del texto. Eso es un epígrafe. Las tablas de contenido, las notas al piso. Por ejemplo, si usted está haciendo la prueba y se encuentra con un texto y se va al pie de página y descubre que es del Espectador, del Tiempo, del Clarín, de cualquier otro periódico, pues entonces ya sabe que la cuestión se le resume a un texto expositivo o a un texto argumentativo, o tal vez a una crónica, pues como para acercarnos al texto narrativo. Pero si ustedes encuentran el pie de página, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, Jorge Luis Borges, pues usted ya sabe, listo, es un texto narrativo. Estos elementos nos permiten a nosotros comprender elementos extra, información extra al texto que tiene que ver directamente con la función semántica. Entonces, ya aquí no es un diálogo con otros textos, sino es un diálogo con el mismo texto y con sus contenidos extra. Les voy a compartir, por ejemplo, esta novela lindísima, lindísima, lindísima de una autora colombiana. Aquí está, otra novela, que ve al revés, insisto, qué pena. Se llama Lo que no tiene nombre, de Piedad Bonet. No sé si No, profe, tranquilo, se ve al derecho. ¿Sí se ve al derecho? Ok, mi cámara aquí se ve al revés. Lo que no tiene nombre, ya habíamos hablado de ella cuando vimos narrativa. Yo no recuerdo. No. Vale. Yo tampoco. Esta es una novela que escribe una colombiana que además es una poeta, una maravillosa poeta, y se dedica a escribir una novela. Esta novela es el intento de comprender por qué su hijo, Daniel, de algo más de 20 años, se suicida en Nueva York
cuando está haciendo la maestría en Administración de Arte. Él es un artista plástico, graduado de la Universidad de los Andes, y se va a Nueva York a hacer su especialización, a hacer su maestría, y estando ella se suicida. Pues ella quiere comprender esa dinámica, quiere comprender sin llegar al juicio o a la valoración, pues ese juicio de valor sobre si estuvo bien o estuvo mal o si quién tuvo la culpa, no. Ella quiere de alguna forma indagar en la mente de su hijo y saber, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que lo llevó a él a tomar esa decisión? Pero vean ese título tan maravilloso que le ponen, Lo que no tiene nombre. ¿Por qué cree que le ponen ese título? ¿Ah? ¿Por qué le pondría Lo que no tiene nombre? Que no tiene nombre. ¿No tiene nombre el dolor, lo que siente? Porque no tiene explicación. ¿Tiene explicación? Sí. Les aseguro que la indagación es aún más, es que es preciso, o sea, ese título está, pero como mandado a ser, lo que no tiene. Cuando una persona pierde a sus padres, ¿cómo se llama? ¿En qué condición queda? Huérfano. Huérfano. Se queda huérfano. Cuando una pareja pierde a su esposo o a su esposa, Viuda o viuda. viuda. Cuando un padre pierde a su hijo, ¿cómo se llama eso? Se llama... Ahí sí no sé. No entendí la pregunta, perdón. Ella tampoco supo. Eso le pasó lo que... Por eso se llama así, ¿no? ¿Cómo? Que no tiene nombre. Exacto. Es que ahí está la razón de ser. Ella tiene que preguntarse, bueno, ¿y yo ahorita qué soy? O sea, ¿yo sigo siendo la mamá de Daniel? ¿O yo ya qué soy para Daniel? ¿Daniel qué es para mí? Pues ahí está. Una relación paratextual perfecta, lo que no tiene nombre. Es algo similar ¿Cómo? con lo siento yo. Los dos libros, lo que no tiene nombre y el olvido que seremos, siento que se relacionan entre sí. Totalmente. Y yo cometí la cosa más triste de la vida y fue leerlos juntos al tiempo. Pues primero leí a Bonet y después a Faciolince. Es una carga afectiva gigantesca, es una carga emotiva porque claro, aquí tenemos una mamá poeta, filósofa además, ella es licenciada en filosofía y letras, que hace una indagación supremamente profunda por la muerte, por el tema de la muerte, el tema de la obra es la muerte, pero desde esa vinculación afectiva que ella tiene como madre, y después tenemos a Abad Faciolince, que es un cronista y es una pluma maravillosa, es un narrador muy bueno, pues que está enamorado de su papá. Ahí sí hay una relación medio patológica, pero es que él ama a su papá por la representación social que él tiene. Es que él es un abanderado del hecho, por ejemplo, de la sanidad pública en tanto al agua potable. Dice, no tiene sentido que nosotros pongamos 1000 hospitales, que nosotros nos dediquemos a formar médicos cuando no estamos garantizando lo mínimo que necesita el individuo para sobrevivir, y es el acceso a agua potable. Entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, no tiene sentido que nosotros indaguemos en esos problemas cuando estamos desconociendo los de raíz, los de base. Y uno se va a ver la situación de salud pública y, hombre, sí, cuando la solución es lavarte las manos cada 2 horas, y eso le vamos a decir a la población que está en Guajira, que se está muriendo de sed, o sea, que tenemos niños que se mueren de hambre, y decirle, hey, mira, la solución para que de pronto no te vaya a dar este virus es que te laves la mano. Hombre, si les llega a tener agua, esa gente quiere tomar agua, no la van a utilizar para lavarse las manos. Entonces, indagan esa problemática y sí, tienen todo que ver. Pero bueno, volvamos a la paratextualidad. Entonces, necesito que tengamos claro eso, todos los elementos extra, las imágenes, algunos textos van a venir acompañados de tablas, de datos, de imágenes mismas. Todos esos elementos que nos permiten relacionar el texto desde una perspectiva mucho más amplia, desde una perspectiva semántica mucho más amplia, Genet los va a denominar paratextualidad. Ese prefijo para, al lado de, todos los elementos que están al lado del texto, que no son el texto mismo, pero que nos permiten a nosotros tener una comprensión mucho más precisa y mucho más concreta del texto que estamos leyendo, ¿vale? Ese es el segundo elemento, la paratextualidad. Tercer tipo de transtextualidad para Genet, la metatextualidad. Una figura mitológica, el Ouroboros,
¿Qué está haciendo esa serpiente? Está volviendo sobre sí. Eso se llama la meta. Meta es sobre, metatextualidad es volver sobre sí mismo. O sea, es el texto que habla sobre sí mismo. Por ejemplo, una novela que nos habla sobre la formación Hola, profe. de la novela. ¿Sí? Es que quiero argumentar algo. Dígame. Lo que pasa es que pues no sé qué piensan los compañeros o algo, pues porque es que a mí en realidad se me mantiene cayendo el internet. Se me cayó como a las 5:34 y apenas vuelvo. Ay, Dios. Vengo a regresar. Creo que una de las razones que para los que estaban en la otra aplicación, una de las razones por las que vinimos aquí es que están grabando la clase. No sé si tengan la posibilidad de acceder a ella después. Pues sí es interesante que estén en la clase, uno por su participación y su asistencia, y además porque estando aquí, en la medida de lo posible, se pueden resolver las inquietudes. Pero también creo que no sé si haya la posibilidad de acceder a las grabaciones, que sería como la otra opción. Y pues como tercera opción, yo les podría proponer las diapositivas. Claro que en casos como este, por ejemplo, tenemos metatextualidad y no hay ninguna explicación ahí literal, es lo que podamos ver en clase. Entonces, pues sí, yo creo que nos toca con grabación para mitigar ese impasse que se nos sale de las manos. Me pasa todos los días así. No, sí. Eso me está afectando mucho. ¿La grabación a quién uno se la pide? Pues habría que hablar con Cuico, me imagino con Marcela, o no sé si con Lisbeth, o cómo se puede hacer. Ah, ok, gracias. ¿Vale? Ahí, cerrando el paréntesis, volvemos. Metatextualidad, todos los textos que hablan sobre sí mismos. Entonces tenemos novelas que hablan sobre, por ejemplo, la producción de novelas, cuentos que hablan sobre la producción de cuentos, poesía que habla sobre la producción de poesía. Es todo el texto que vuelve sobre sí mismo, como tenemos ahí la imagen. Es un texto que intenta indagar en sí mismo, que su objeto de diálogo es el mismo texto, está dialogando con el mismo texto, está hablando consigo mismo. Entonces, siempre que tengamos una relación metatextual, estamos hablando de esa forma de escritura, esa forma de organización textual que nos permite reconocer o que nos permite establecer un diálogo con el mismo texto. El texto es su propio receptor, es el emisor y a la vez es el receptor del texto. ¿Vale? Esa sí es, digamos, un poco más rápida. Tenemos unos ejemplos que de hecho vamos a seguir trabajando en las clases que vienen. Hay una crónica que vamos a leer cuando estemos viendo crónica y ahí se puede ver perfectamente la metatextualidad, perdón. Es un texto que vuelve sobre sí mismo. Un buen ejemplo de metatextualidad, y si lo pueden escribir por ahí o de una vez buscarlo en Google, busquen metafotografía y van a ver que es una fotografía de una fotografía. O por ejemplo ustedes mismos, muchas personas, cogen y toman fotos de una persona tomando una foto. Ahí hay un proceso metaicónico, o sea, están representando un icono a partir del mismo icono. Esa es metatextualidad. Aquí, hablando de texto, es un texto que habla sobre sí mismo. ¿Vale? Si tienen preguntas, me dicen. Lo paro un momentito. Cuarto tipo de transtextualidad de Genet es la architextualidad. Reconocen la imagen ahí de Don Quijote de la Mancha. Cuando estamos hablando de architextualidad, nos referimos particularmente a la relación que establece un texto con otros géneros. Entonces, para que lo tengan presente, architextualidad es la vinculación que tiene un texto con otros géneros. Cuando un poema encontramos elementos, por ejemplo, de la novela, cuando en un ensayo encontramos elementos de la literatura. En este ejemplo que les propongo en la imagen, tenemos a la novela Don Quijote de la Mancha. ¿Qué tipo de novela es Don Quijote de la Mancha? ¿Tragicomedia? ¿Cómo? Una parodia a las novelas de caballerías. Exacto. Entonces, es la que indaga o es la que comienza la formación de la novela moderna. Es digamos, una de las primeras manifestaciones de lo que entendemos por novela moderna, pero está representando las novelas de caballería. Entonces, se está dialogando con ese otro género.
pero también está dialogando con la picaresca, pero también está dialogando con la mitología en alguna forma. Entonces, todas esas relaciones que se establecen entre diferentes géneros lo vamos a entender como architextualidad, como un texto de determinado género dialoga con otros de otros géneros. Ahora vamos a leer un ejemplo con un poema lindísimo de Cavafis sobre architextualidad, un texto que dialoga con otros textos, o con otros géneros, perdón. Profe, ¿me podría repetir de nuevo la definición que usted había dado al principio de arquitectualidad? Sí, son todas las relaciones que un género discursivo puede establecer con otros géneros discursivos. Entonces, ¿de qué manera, por ejemplo, en el caso de Quijote, una novela moderna está dialogando con la novela picaresca, con la novela de caballería, con la mitología? Un género dialogando con otros géneros discursivos. Podemos encontrar un montón de ensayos que dialogan, por ejemplo, con textos narrativos. Ahí tenemos un diálogo entre géneros discursivos. ¿Vale? Y la última, que tal vez es la más compleja, es la hipertextualidad. Entonces, vamos a definir, o Bakhtin define la hipertextualidad como toda relación de un texto B, que se llamará hipertexto, con un texto anterior A, que es el hipotexto, en el que se injerta de una manera que no es el comentario. ¿Por qué? Si estamos hablando del comentario, pues hacemos referencia directa a la intertextualidad. Si es un comentario, es intertextualidad. Pero si de alguna manera tenemos una relación de un hipotexto que permite un hipertexto, ya estamos hablando de hipertextualidad. En este tipo de transtextualidad, según Genet, opera una operación básica: la transformación del texto precedente. Eso es fundamental. Ese es el elemento fundamental que se va a operar o que va a operar en la hipertextualidad. Cuando yo logro transformar el texto precedente o hipotexto, en la medida en que yo no puedo pensar un hipertexto si no tengo el hipotexto. Por ejemplo, no sé si ustedes conozcan Odisea de Homero, sería nuestro hipotexto, nuestro texto A, y el hipertexto o texto B sería el Ulises de Joyce. Yo no puedo pensar Ulises sin pensar en Odisea. Tienen una relación hipertextual. Depende el uno del otro. No es posible pensar el uno sin el otro. ¿Hay una transformación? Sí, pero no es posible pensar ese hipertexto sin el precedente, o sea, sin el hipotexto. Entonces, si la transformación es simple o directa, hablamos de transformación así a secas. Si por el contrario dicha transformación es compleja y más indirecta, surge lo que denominaremos una imitación. Entonces, ahí hay que diferenciar dos cosas: la transformación de la imitación. La transformación es cuando yo tomo algunos elementos y logro recrearlos en mi producción, generando cambios, ¿cierto? Mientras que la imitación es cuando tomo los mismos elementos y los represento de una forma que puede variar de acuerdo a mi intención. Y es lo que intenta explicar esta tablita que está aquí, que propone Bakhtin. Si le pueden tomar captura, les invito a que la tengan, y pues yo les puedo enviar las diapositivas pues, para que tengan la información más precisa. Entonces, decimos que tenemos dos tipos de relación, como lo decíamos hace un momento: la transformación o la imitación, que no son lo mismo, hay que marcarle diferencias entre ellas dos. Y también vamos a hablar de tres regímenes o de tres intenciones. ¿Cuál es la necesidad o cuál es la función que yo voy a determinar en esa transformación o en esa imitación? Podemos hablar de un régimen lúdico, un régimen satírico o de un régimen serio. Entonces, si mi transformación es lúdica, transformación es con una idea pues pedagógica, por ejemplo, estamos hablando de la parodia, ¿vale? No estoy intentando denigrar, sino que nos estamos riendo de eso. Mientras que si estamos dentro de la imitación lúdica, estamos hablando del pastiche. ¿Qué es eso del pastiche? Es cuando yo tomo todos los elementos o los elementos característicos de otro texto y los replico en mi propio texto. No sé si les haya hablado de una escritora colombiana que yo amo con todo mi corazón, que se llama Laura Restrepo. Si no les he hablado, pues ahí se las presento: Laura Restrepo. Laura Restrepo durante mucho tiempo fue cuestionada porque se consideraba que lo que ella hacía eran unos pastiches de la obra de Gabriel García Márquez. O sea, todos los elementos característicos que
algunos han llamado, tal vez de una manera no muy acertada, realismo mágico, pues se replican en Laura Restrepo, y no solamente en Laura Restrepo. Durante la época de los 70, 80, incluso 90, se decía que en Colombia era imposible encontrar un escritor diferente o que intentara indagar en posibilidades diferentes a las de García Márquez. O sea, García se había vuelto el referente y todos eran unos Garciitas por ahí caminando, los escritores. Entonces, eso es un pastiche, tomar los elementos característicos e intentar replicarlos por medio de la imitación. No está tomando las mismas ideas, sino que él intenta imitar lo que él hizo. Mientras que la parodia, pues, sí actúa desde otro panorama más de la transformación. Si la transformación es satírica, o sea, busco cuestionar, busco burlarme, busco como tergiversar esa información, estamos hablando del travestimiento, mientras que en la imitación satírica, un término en francés que no tenemos definición en español, charrier, entonces le decimos así, imitación satírica. Imito algo, pero con el objetivo de denigrarlo, de cuestionarlo, de ponerlo en entredicho. Un poco lo que hacen, por ejemplo, con Matador. Matador intenta hacer una imitación satírica de algunos personajes de la vida pública, como Uribe, como Duque, como Claudia López, como todos los personajes que están en boga. Y por último, una transformación seria lo va a denominar una transposición, o sea, toma los elementos de A, el hipotexto, para incluirlos en B, el hipertexto. Transpone la información. Mientras que una imitación seria, forgerie, otro concepto en francés que no tenemos definición en español, entonces lo definimos así, imitación seria. Cuando yo imito los elementos, los contenidos de otro, pero con un fin totalmente concreto. Muchos escritores, por ejemplo, cuando comienzan su quehacer literario, intentan hacer ese tipo de forgerie o una imitación seria de otros autores hasta que finalmente logran tener una voz propia. Esa sería la definición de hipertextualidad. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Podría dar un ejemplo ahí? ¿De imitación seria? Sí. Recuerdo una vez haber estado en una charla en Compandi, en el Centro Cultural, pero el nombre siempre se me ha hecho difícil pronunciarlo. Bueno, es un nombre todo raro, de un chico, bueno, un señor que está reescribiendo el Quijote. Y pues el señor este es súper reconocido, como te digo, el nombre es difícil de pronunciar, pero por los comentarios, por la charla, era algo bastante interesante, pero comenzaba a tener su propia voz, por decirlo así. Ya, ahí está. Todas las formas que se intenten transcribir o se intenten tomar elementos de otros autores para incluirlos dentro de sí mismo con un objetivo serio. Si es lúdico, como el entretenimiento, si es satírico, como el cuestionamiento, pues ya estamos hablando de otros panoramas. Les recomiendo un cuento de Jorge Luis Borges. Se llama Pierre Menard y el escritor del Quijote. Es un autor, pues es un cuento que habla sobre un personaje, Pierre Menard, que no intenta transcribir mentiras. Él lo que hace es reescribir el Quijote, pero, o sea, él lo vuelve a escribir y lo que él escribe coincide exactamente con el Quijote de la Mancha. Entonces, no es que él esté copiando, no es que él esté transcribiendo, sino que, digamos, lo que intenta ver es ese mundo de las posibilidades y de las realidades, cómo se sobreponen. Un autor que en el siglo XX vuelve a escribir y escribe exactamente lo mismo que dice en el Quijote, sin que ese hubiese sido el propósito. Pierre Menard, el escritor del Quijote. Ahí tenemos una relación no solamente hipertextual, porque no podríamos pensar en ese cuento si no tenemos la novela, no hay una forma de definirlo, pero además hay una relación architextual. Recuerden que habíamos hablado de género, tenemos un cuento que está dialogando con una novela. Entonces ahí también hay una relación arquitectual. Ojo, y valga el momento para hacer esa aclaración. Las relaciones intertextuales, en este caso transtextuales que propone Genet, no son exclusivas, ¿no? No quiere decir que si nosotros tenemos una relación intertextual no podamos hacer referencia a una relación hipertextual, sino que hay momentos o hay situaciones en los que se destaca más uno que otro. ¿Alguna otra parte está ahí? ¿Comentarios? Sí, otra cosita. Y hay un libro que es del Quijote.
Quijote, es el Quijote paisa, creo, no estoy segura, antioqueño, bueno, algo así. Entonces, ¿él en qué, ese libro en cuál de esas categorías cabería? Pues en esencia es hipertextual. Ahora, pues no conozco el texto, entonces no sé si su fin sea lúdico, satírico ¿No o es el serio. Quijote de Avellaneda? ¿Cómo? ¿No es el Quijote de Avellaneda? No recuerdo el nombre de quien lo escribió, solamente sé que es el Quijote paisa. De hecho, es un libro muy reducido para el Quijote original. Es mucho más ameno para leer, o sea, mucho más entendible, porque digamos que el texto original suele ser muy difícil de entender por la época, por lo El largo. lenguaje. Por el habla. Vale. Entonces, si lo que hace es cambiar los elementos del lenguaje, por ejemplo, que podría ser una de las intenciones, podríamos estar hablando de la parodia, el travestimiento, la transposición, porque lo que hace es tomar los elementos del libro original y transformarlos o actualizarlos al momento, ¿ya? Como todas las expresiones del siglo XVI, del 16, 1600, sí, del 16, intentar transformarlo a la época actual. Si es con un fin cómico, si es con un fin, qué sé yo, intentar que sea lúdico, como dice el régimen, pues entonces estaríamos hablando de la parodia. Está parodiando el texto, pero ojo, por parodia no tenemos que decir que lo está volviendo un chiste, sino que lo que está haciendo es transformando los elementos con un régimen lúdico. Si lo que está es cuestionándolo, estaríamos hablando del travestimiento. O si simplemente toma los elementos y los incluye en su texto, sería transposición, pero sería transposición en este caso. El texto original, o sea, el hipertexto, el texto B, depende totalmente del texto A. Yo lo dejaría entre parodia y travestimiento, pero igual pues sí habría que leer el texto. ¿Sí? Yo encontré, se llama El Quijote de la Paisa, Pueblos. Dice que es una reedición del libro Lloro de Humor, recreación genial de la novela de Cervantes. Entonces lo dejaríamos en Dice que lo parodia. comenzó Argos, pero murió Roberto y Jorge Franco Vélez lo terminó. Es como... Sí. Yo diría, entonces Bueno, si claro. el fin es más cómico, yo diría que es una parodia. Ok. Bien, este texto intenta explicar, pero yo siempre he pensado que lo confunde más. Es una cita textual de Genet sobre lo que para él es la parodia, el pastiche, el travestimiento, la transposición y la imitación. Dice, en el primer lugar se establece la distinción básica entre la parodia, a la que le atribuye la connotación satírica e irónica, tiene esa intención pues como de chiste, frente al pastiche, que lo concibe como un término más neutro y técnico. Es una intención de imitación mucho más concreta. De este modo, define la primera como una desviación del texto por medio de un mínimo de transformación que opera en el régimen de lo lúdico. O sea, no le va a cambiar muchas cosas, sino que lo que intenta de alguna forma es satirizarlo, es darle más ironía, tal vez actualizarlo un poco más al contexto actual, perdón. Mientras que en el segundo, en el pastiche, se requiere la imitación de un estilo, pero sin función satírica. O sea, tomo los elementos simplemente para imitarlos, para poder recrearlos en mi obra, como decía que se le acusaba a Laura Restrepo, y que en parte tiene razón. A su vez, define el travestimiento como una transformación en un tono más serio, en un estilo, la transformación estética con función degradante, mientras que dota a la transposición de un tono serio. Lo mismo se puede decir de los dos tipos de imitación. La satírica de Charlier, que tiene pues ese tono más degradante, tiene una función más satírica, que realiza el pastiche heroico cómico en un texto, por ejemplo. Hay un texto muy bueno para eso, que lo vamos a ver con Bakhtin ahora, que se llama, que me acuerdo, Gargantúa y Pantagruel. Gargantúa y Pantagruel. Es una novela que intenta satirizar lo que es el héroe. Entonces tenemos el héroe Aquiles, tenemos a los grandes héroes de la mitología nórdica, de la mitología griega, de la romana. Lo que hace el autor es
presentarnos antihéroe. Es un personaje grotesco, burdo, pero es una maravilla el personaje además porque está en la condición humana. Entonces el ser humano no es como lo propone Aquiles. No siempre está dedicado a la guerra y al enfrentamiento y al valor y al honor. Mentira. El ser humano busca lo suyo, busca sus posibilidades. Lo que está indagando es en su realización personal y muchas veces si tiene que pasar por encima de otros, pues pasa encima de los otros. Entonces ahí hay un chargé en la representación heroico-cómica del texto. Mientras que la imitación seria, forgery, excluye ese tono satírico y simplemente imita. Si puedo utilizar ese simplemente. ¿Vale? Eso es con Gerard Genet. 5 formas de transtextualidad, o sea, 5 maneras que un texto puede dialogar con otro, por medio de la cita, el plagio o la alusión, y a eso le va a llamar intertextualidad, por medio del diálogo con otros elementos anexos, que se llama paratextualidad, por medio del diálogo consigo mismo, que se llama metatextualidad, por medio de el diálogo con otros géneros, que lo va a llamar architextualidad, o por medio del diálogo con unas versiones anteriores que las hacen dependientes, y a eso lo va a llamar hipertextualidad. ¿Vale? ¿Pregunta sobre Genet? Es, digamos, el elemento teórico para intentar comprender lo práctico. Insisto, en la prueba a nadie le van a preguntar, la relación intertextual que presenta la obra se define a partir del elemento que propone Genet como intertextualidad, no, eso no se lo van a preguntar, sino que van a indagar en la capacidad que tenemos nosotros para identificar ese diálogo, cómo el texto está hablando con otros momentos, con otras épocas, con otros contextos, con otras situaciones. Eso sí nos va a evaluar la prueba, que es el elemento de lectura crítica que más peso tiene dentro de la evaluación. ¿Vale? Pues ahí quedamos con Genet. Les dije que teníamos otro autor y que es Mijail Bakhtin. ¿Está? Y con él vamos a hablar de el carnaval. Y ahí tenemos esas 3 imágenes. Para ustedes, ¿qué es un carnaval? Les escucho, que ya hablaban mucho. ¿Cómo? Bueno, a mí me explicaron un poquito de qué significaba, no sé, que carnaval viene de fiesta de la carne, que era un momento en que como en la iglesia se celebraba pues la cuaresma, que era tiempo en que no se comía carne, entonces se aprovechaba un tiempo antes para comer toda la carne que se podía antes de que empezara ese tiempo sin comer carne. Y que después a través del tiempo eso fue pues cambiando y después se volvió una celebración en que durante una temporada antes de ese tiempo de cuaresma se realizaban eventos de fiesta, bueno, todas esas festividades ¿cómo se llama eso? Cuando sacan los carros y todo eso, no me acuerdo. Desfiles, comparsas. Eso. Vale, sí, etimológicamente, efectivamente eso es. Es la versión alterna o esa visión contraria a esa formación o esa conducta pues tan de recogimiento, de reflexión espiritual que proponía la cuaresma. Entonces antes de ello, por eso se celebra en febrero, era el momento pues de darle pie o darle paso a lo carnal, como bien lo dijo el compañero, su definición, pues entonces hace relación directa a la carne, no solamente a la carne como consumo, sino a lo carnal, a lo físico, a lo que representa placer. Pero, ¿qué es un carnaval? Por ejemplo, esa connotación carnaval, feria. ¿Es lo mismo un carnaval que una feria? ¿Qué tiene de diferente? ¿Por qué aquí en Cali se habla de feria y no de carnaval? En posición, por ejemplo, a Barranquilla o a Río, si se habla de carnaval o a Pasto. ¿Qué cambios hay ahí? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué hablamos de carnaval y por qué hablamos de feria? Les escucho. Por el polvo, ¿Por el polvo? por la pintura, por los colores. Sí,
Bueno, sí, igual aquí en Cali también llega el momento en el que se pueden enloquecer y comenzar a tirarse harina y todo eso, tal vez con un valor menos simbólico que el que pueda tener en Pasto, pero pues piensen, ¿cómo? La feria es algo como con un propósito más expositivo. ¿El carnaval? ¿O la feria? Pensaba en la feria. La feria es más expositivo y el carnaval. ¿Más simbólico? Piensen en cómo, bueno, si ustedes participan, pero yo también, ¿no? ¿Cómo van a la feria? ¿Ustedes cómo van a la feria? Ustedes van así, los que van, ¿no? Desguañañidos, desarregladitos. La feria... No, bien arreglada. Y las mujeres con cipote, tacones, y pues si nos volvemos todos paisa desde la noche a la mañana y llevamos poncho, llevamos sombrero, una vaina bien extraña. Pero bueno, mientras que el carnaval, desde su origen, y parece ser que sigue manteniendo esa idea, es lo contrario. Usted sabe que el carnaval va y va a salir vuelto nada, va a sudar, va y, bueno, se van a revolcar. ¿Qué va a pasar? Andan casi pelados por la calle. El carnaval en esencia se constituye como el momento de invertir la autoridad social, que lo que es reprobado, que lo que tal vez está cuestionado, salga a la luz, precisamente como decía el compañero, antes de esa época de Cuaresma, que es de recogimiento, que es de espiritualidad, y mostrar la otra parte del humano. En España, por ejemplo, se hacían parodias sobre los reyes y sobre los monarcas y sobre todos los títulos nobiliarios. Entonces salía el mendigo vestido de rey, pero también salía la nobleza vestido pues de mendigo. Entonces era el mundo al revés. Entonces, ahora sí la definición, y gracias por su participación. El carnaval, entonces, desde la antigüedad, la fiesta de locos, en la época medieval, las Saturnalias romanas, la época en la que se dedicaban, por ejemplo, en las dionisíacas, a beber durante toda una semana cuando llegaba la primavera, porque representaba el resurgimiento de Dionisio. Entonces, como volvía Dionisio, había felicidad y había gente que moría de coma etílico, porque pues, la cuestión era tremenda. Es una experiencia que tiene varias características. Primero, fundamentalmente, es colectiva. No hay ningún carnaval de sola persona. Es el momento de la risa, de la transgresión, de la sátira, de la parodia, de la exaltación. O sea, como decíamos ahora, es el mundo al revés. Es intentar representar todos esos elementos extra que hacen parte de la naturaleza humana, pero que seguramente nosotros los escondemos o no los tenemos tan visibles porque pues ay, qué pena, y ay no, ¿cómo se va a decir eso de mí, no? Pero parece ser que en el carnaval todo es lícito y todo es posible. Evidentemente, esa reacción genera la consiguiente contestación de las jerarquías y de los valores ideológicos establecidos. Y por eso les proponía estos ejemplos. Todos tres dan cuenta como de ese derroche y de ese exceso que muchas veces es cuestionado. Y en particular la última imagen que hace referencia al desfile del orgullo, pues que tiene también toda esa censura y tiene toda esa cuestión relacionada con la exhibición del cuerpo, la representación del cuerpo masculino y femenino, y el intento de romper ese sesgo tan binario. Entonces, hombre es esto, mujer es esto. Y si usted no se encaja en ninguno de los dos, pues entonces es un problema. A pesar de que tiene unas representaciones, unas repercusiones sociales que vale la pena considerar, el trasfondo, la esencia de ese tipo de manifestaciones es intentar mostrar aquello que es oculto, que tal vez no se quiere hablar o aquello que tal vez no se quiere mostrar, pero que está. O sea, salir de la morronguería y decir, pues hombre, vea, la conducta humana no es solamente blanco y negro, sino que también hay otro montón de opciones y esas opciones pues no tenemos por qué esconderlas, al menos durante ese momento. Bien, eso es en el aspecto social. ¿Qué tiene que ver eso con la literatura? Ahí es donde viene nuestro amigo ruso Mikhail Bakhtin con lo carnavalesco. Entonces, el resultado es la acción de un diálogo. Recuerde que nuestro elemento fundamental en toda esta clase es diálogo. Es un diálogo con una cultura dominante. Entonces se constituye una respuesta, una versión alternativa al canon preestablecido, pero siempre desde una perspectiva paródica y satírica. O sea, el carnaval lo que intenta es representar la otra parte de la realidad social, pero desde lo cómico, desde la sátira, desde la burla, desde el chiste, desde la parodia, puesto que se toma la cultura dominante como base para criticarla.
Entonces ahí nos podemos encontrar con representaciones que son muy cuestionadas, como por ejemplo en algunos carnavales o incluso en el mismo desfile del orgullo, que algunas personas se disfrazan de ideas o de representaciones que tienen un contexto bien importante en las tradiciones religiosas cristianas. Entonces tenemos personas que se visten de Jesús y salen así a las calles pues totalmente maquillados, porque lo que están haciendo es criticar el canon, criticar la ideología de base. Entonces existe por lo tanto una confrontación de al menos dos puntos de vista. ¿Y cuáles son esos? El canónico y el marginal. Aunque este último, o sea el marginal, no gozará de la credibilidad del primero y su acción será tan solo temporal. Esa sátira, esa burla, ese cuestionamiento que se le hace, por ejemplo, a la iglesia, no es permanente. O sea, no se va a dejar de ser cristiano porque una persona salga semidesnudo con una peluca representando a Jesús, transvestido, por ejemplo. Eso no va a pasar. La iglesia va a sigue teniendo su dominio y tiene su hegemonía y eso pues parece ser estático. Pero al menos durante la fiesta del carnaval, al menos a través de esta técnica, la marginalidad será escuchada al serle otorgada una voz, incluso cuando ésta no logre desprenderse de su tono burlesco e informal. Pues bien, eso mismo que pasa en el aspecto social pasa con la literatura. Si usted piensa en la literatura, en los autores de la literatura, pues entonces parece ser que hay un canon, están los grandes autores. Entonces tenemos ahí a Homero y tenemos a Shakespeare y tenemos a Cervantes, que no es gratuito, que estén ahí. Pero ¿qué pasa con todos los otros? ¿Los otros qué son? Si estos son la gran literatura, ¿qué son los otros entonces? Es una propuesta que se hace Bakhtin. Si pasa en la sociedad aquello que estamos describiendo, de que hay un régimen canónico, está lo establecido, lo bien dicho, y a su vez se propone lo otro, el carnaval, pues parece ser que lo mismo pasa con la literatura. Tenemos los grandes autores y después vienen los otros que vienen a cuestionar. Él lo va a definir por medio de tres aspectos: el dialogismo, la polifonía y la heteroglosia. Vamos uno por uno: dialogismo, polifonía y heteroglosia. Dialogismo hace referencia directamente a el diálogo. Quiero que vean la definición. ¿Qué es un diálogo? ¿Qué se necesita para que haya un diálogo? ¿Dos personas o más? Sí, pero no. ¿Tenemos clara la definición de monólogo y soliloquio? La diferencia entre estos dos, un monólogo y un soliloquio. Toma el silencio como que no. Un monólogo es una relación en la que el emisor le habla a un receptor, así es presente o ausente, sin la intención de que haya una respuesta. Entonces yo le hablo a otros sabiendo que están ahí, pero esos otros, o sea, no estoy esperando que ellos me respondan nada, estoy hablando yo solo con ellos. Por ejemplo, el noticiero. El noticiero es un monólogo. Está hablando un individuo con otros sin esperar una respuesta. Ahí hay un monólogo. Los monólogos de Shakespeare, por ejemplo, también son unas reflexiones con otro. El soliloquio es una situación de comunicación en la que el emisor es el mismo receptor. O sea, la persona está hablando consigo mismo o consigo misma, ¿vale? Cuando usted comienza a reflexionar, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hago? Usted no le está hablando a otro, sino que se está hablando a sí mismo, ¿vale? Ese es el soliloquio. Ahora, el diálogo. ¿Qué se necesita para que haya un diálogo? Porque a pesar de que sí es necesario que haya dos o más personas, no garantiza que eso sea un diálogo. Porque como les dije, está el monólogo y el monólogo se puede establecer yo hablándole a otros todo el tiempo hablo y no espero que me respondan y hablo como una lora y como parece que estoy. Entonces, ¿qué es un diálogo? Si usted está en un restaurante con una persona y esa persona está todo el día pegado, pues todo el rato que está con usted, pegado al teléfono, usted puede pensar que lo que está desarrollando con esa persona, si usted le esté hablando, es un diálogo. No.
¿Por qué no? ¿Qué se necesita para que haya un diálogo? La atención de la otra persona. Sí, pero no solamente eso, porque teníamos ahorita el monólogo. Y en el monólogo la otra persona puede estar súper atenta, estar ahí. Necesita que las dos interactúen entonces entre sí. Eso es exactamente, se necesita que haya un intercambio de roles. O sea, que el emisor en algún momento deje de ser emisor y se vuelva receptor. Si no hay un intercambio de roles, no estamos hablando de diálogo. Estamos hablando de cualquier otra cosa, que puede ser monólogo, que puede ser soliloquio, pero no de un diálogo. Entonces, el dialogismo que va a proponer Bakhtin consiste en la idea en que los textos dialogan entre sí. ¿De qué manera una novela está dialogando con otra? Y es el primer estadio, es el primer momento. En este caso, la relación que establece Bakhtin es jerárquica. Lo primero que se va a establecer es un diálogo. Dos textos hablando entre sí. Él no se pone a hacer diferenciaciones como si lo hace Genet, sino que lo deja hasta ese momento. Tenemos dos textos que están dialogando entre sí. Y ese es el primer plano. El dialogismo, perdón. Después viene la polifonía. Este poli, ¿qué quiere decir? Station, policía. De que hay varias personas hablando al interior del discurso. Poli es varios y fono quiere decir sonido. Entonces, ya tenemos el primer momento, el dialogismo. Ahora vamos a avanzar en un segundo momento, que es la polifonía, que se hace referencia a textos en donde se encuentran diferentes voces, de tal forma que los discursos del autor y de sus personajes, por ejemplo, interaccionan en términos de igualdad sin estar supeditados unos a otros. Es una crítica, por ejemplo, que Fernando Vallejo le hace a Gabriel García Márquez. Él dice que todos sus personajes hablan igual. Entonces, si usted lee El Coronel no tiene quien le escriba, ese coronel habla muy similar a los Aureliano Buendía, pero también tiene un tono muy similar a Escobar en el cuento Un día de estos. Todos los personajes parecen que tienen el mismo tono de voz y parece que tienen el mismo discurso y que tienen los mismos elementos y el mismo lenguaje. Y él dice, Vallejo dice, pero ¿cómo es posible eso? O sea, si estamos hablando de un coronel, no puede hablar lo mismo que un padre de familia, no puede hablar lo mismo que un dentista. O sea, los personajes son diferentes y son diferenciables y el autor lo que tiene que generar es una polifonía en el texto, de tal manera que yo logre identificar esos niveles de identidad en el personaje. Entonces, ahí es el segundo elemento. Tenemos no solamente un diálogo, sino que en ese diálogo se distinguen las voces. Entonces estamos hablando de polifonía. Y por último, en Bakhtin se habla de la heteroglosia. Hetero quiere decir diferente y glosa, palabra, glosario, de ahí viene la palabra, glosa, palabra. Entonces, aquí, además de haber diálogo y además de haber polifonía, se enfatiza el choque entre las fuerzas sociales antagonistas, de tal forma que en este diálogo se sobreentiende una fuerza de poder superior y otra que está supeditada o está por debajo de esa voz. Hay una voz de autoridad, hay una voz que representa una fuerza y una voz que representa una contundencia mucho más significativa, y hay otras voces que están supeditadas, o sea, que se encuentran como en un segundo plano, que son subalternos de esa voz que se ha establecido al principio. Entonces, yo no puedo pensar en heteroglosia si no he pensado en polifonía, si no he pensado en dialogismo. En este caso son, como lo decía al principio, jerárquicas. Cada una se va estableciendo con la otra. Así, por ejemplo, podemos comprender el diálogo que establece estos escritores, comillas, marginales con respecto a los escritores canónicos, ¿vale? Con Bakhtin parece ser mucho más fácil, mucho más resumido el asunto. Preguntas sobre Bakhtin, este no es tan teórico, por eso les decía, el primero es más teórico, el segundo es más social. ¿Dudas? ¿Inquietudes? Supongo que no. Bien, ahorita sí, vamos a revisar la tarea. ¿Sí leyeron el texto, el artículo de opinión? Antes de, yo no quiero incurrir en plagio, les dejo aquí la bibliografía por si alguien quiere tomarle captura y ampliar la información. Este espacio es parte de un trabajo doctoral que hace Rodríguez Salas, una mujer, recuerdo el nombre, sobre intertextualidad en la marginalidad como opción en una obra posmoderna
de una autora inglesa. Ahí podemos encontrar pues toda la información, todo lo que he sacado proviene de aquí, ¿vale? Bien, ahorita vamos a leer el texto que ustedes tenían como tarea desarrollar. Y para rematar, es un texto corto. ¿Alguno lo leyó ya? Sí. ¿Comentarios sobre él? ¿Alguna idea que quiera compartirnos antes de leerlo como tal? En este momento les valgo toda opinión. El bueno, el malo, estuvo chévere, no lo entendí. No estoy de acuerdo con lo que dice ese señor. Usted se refiere al texto de Londoño, ¿cierto? Sí, Julio César. ¿Perdón? Sí, el de Julio César Londoño. Y para rematar, Dios. Sí, bueno, en general siento que este hombre tiene una narrativa espectacular. Tuve algunas clases con él, es un excelente profesor, excelente ser humano y por supuesto excelente escritor. Entonces, en sí, la literatura de él siempre se me ha facilitado muchísimo. Comparto esa postura, o sea, y como recomendación, chicos, si se pueden leer, así sea cada 8 días, un artículo de opinión, y si esos artículos de opiniones son, por ejemplo, de Julio César Londoño, de William Ospina, de Catalina Ruiz Navarro, de Carolina Sanín, incluso que Carolina es un poquito más visceral, se van a encontrar con una narrativa riquísima, lindísima, una posibilidad de discurso maravillosa. Bueno, sí, pero eso es en cuanto a estructura. Y ahorita con contenido. ¿Observan sus comentarios? No sé si alcancen a ver ahí el texto, si se pueda leer, no sé si ustedes lo puedan aumentar allá donde está. Es un artículo de opinión publicado el 11 de agosto del 2017, ahí está pues la referencia, y lleva como título, y para rematar, Dios. Dice, en Colombia nunca faltan motivos para destripar el prójimo. Nos matamos por tierras, por drogas, por miedo, por sospechas, por mujeres, las malditas mujeres, para celebrar el Día de las Madres, las benditas madres, por Año Nuevo y Navidad, cuando la selección gana por la dicha, cuando pierde por la piedra, o para poner otro sol en la charretera o una papa en la olla. Por religión no nos matamos, aún no, pero no está lejano el día en que un pastor alborote el avispero pentecostal y lance la primera yihad criolla contra las putas, las maricas y los asexuales, contra los partidarios del aborto, la eutanasia y las transfusiones de sangre, contra los negros, los indios, los indígenas, las señoras insumisas, las altaneras que no entienden que el varón es la cabeza del hogar. No sería la primera vez. Hace 70 años los sacerdotes asusaron la Grey contra los líderes, gente famosamente descreída, masónica, satánica en suma. Después, los públicos se calmaron. Fue la fase frente nacionalista de la Iglesia Católica, un remanso de paz. Nunca más se habló de partidos en las iglesias ni en los cuarteles. Nunca, hasta que pasó lo impensable. Se acabaron los partidos. El azul se disolvió en un turbio marrón lentejas y el rojo se destiñó por el uso, la inaptitud y el proceso 8000. Al tiempo, las iglesias cristianas florecieron. Empezaron en garajes, que Dios está en todas partes. Se tomaron luego los cines de barrio, abandonados por el auge de los múltiplex, y ahora tienen templos enormes, coliseos de la fe. Se calcula que el 20% del país es cristiano, el 70% católico y el 10% agnóstico o serio. Durante estos 70 años hemos vivido una pax religiosa perfecta porque los cristianos tenían pocas ovejas y porque los católicos no son un sujeto militante, gracias a Dios. El católico va a misa por inercia, arroja al cepillo una moneda de 200 y vuelve inmediatamente al seno del pecado. Pero la situación se ha caldeado por la politización de los cristianos. La cosa empezó en los 90, cuando los políticos descubrieron que los pastores eran líderes de base insuperables y los pastores tuvieron una revelación. Los políticos eran seres humanos, es decir, hijos de Dios y por lo tanto hermanos suyos.
La politización de los cristianos aumentó con el nuevo milenio y el advenimiento de Uribe y Ordóñez, su profeta, y mostró su poderío en octubre del 2016, cuando pusieron, se dice, 2 millones de votos en el plebiscito de la paz. Los pastores utilizaron una variante agresiva de la estrategia de la derecha laica. Emberracaron a los hermanos con una fábula de que el gobierno estaba mariqueando a los niños con unas cartillas malditas diseñadas por la ONU, una organización de izquierda, como explicó recientemente la hermana María Fernanda Cabal, la misma investigadora que acabó de poner patas arriba la sociología nacional con su descubrimiento de que la tierra está en manos de los indígenas y de los negros, etnias que han desplazado a sangre y fuego, supongo, a los palmicultores, azucareros, mineros y paramilitares. Pero me desvío, retomemos. Considerando que el nivel intelectual del colombiano promedio es muy discreto y que el país es un hervidero de odios como resultado natural de años de guerra, exclusión y polarización, podemos anticipar que el cuadro empeorará por el influjo del fuego del fanatismo religioso. En adelante, los debates y las políticas públicas sobre la salud, el arte, la educación deberán tener en cuenta la opinión de las escrituras y la lista de hondas razones esgrimadas para destripar al prójimo. Podemos agregar ahora nuestros desencuentros en la interpretación de cierto libro, cierto versículo del Levítico. Ahora sí, ya que todos tenemos la información, encuentran algunos elementos de relación intertextual, ya sea el de Genet con la transexualidad o el de Bakhtin con lo carnavalesco. Pues al principio hablo como de celebración, de las celebraciones que hacemos pues normalmente, eso tiene que ver con lo carnavalesco, ¿no? Ajá. Está poniendo en discusión dos elementos, ¿no? El elemento canónico, el elemento central, que en este caso es un tema religioso, es un tema profundamente religioso, es un tema profundamente complejo de tratar, sobre todo por ese fervor que despiertan los cultos religiosos y en particular los cristianos. Entonces tenemos un punto de vista central o canónico y el otro, el marginal. ¿Desde qué panorama, si nosotros lo vemos desde Genet, estaría este discurso en la hipertextualidad? ¿Sería una parodia? ¿Sería un pastiche? ¿Sería un travestimento? ¿Una transposición? ¿Una imitación seria? ¿Una imitación satírica? Piensen en las primeras frases. Las mujeres, las malditas mujeres, primer elemento en esto que estamos discutiendo. Para celebrar el Día de las Madres, las benditas madres. Si ven esa contraposición, parece ser que todas las mujeres, y perdónenme la expresión, me limito únicamente al texto, parece que todas las mujeres son... ¿Cómo? Entonces como, acá nos dice como que hablan como malditas las mujeres, ¿no? Eso, todas las mujeres son malos, menos mi madre. Todas son unas... Complete la oración. Menos mi mamá, eso sí no. Mi mamá al parecer no es una mujer. Bueno, no sé qué pasa. Entonces está de alguna forma satirizando por medio de una... Lo que está haciendo es una transformación satírica, un travestimento. Está transvistiendo todas esas costumbres o todas esas tradiciones culturales que nosotros tenemos arraigadas, pero para satirizarla, para cuestionarla. Si ven en ese cuadrito, sería el segundo elemento, es una transformación, pero es una transformación satírica, o sea que estamos hablando de un travestimiento. Coge y representa las tradiciones culturales, pero las transvieste, está generando una postura totalmente satírica sobre lo que nosotros hacemos. Lo de los pastores, no falta el pastor que tire la yihad criolla, o sea, no, que él tire pues quien se inmola por nuestra representación social. Sigue diciendo lo último, por ejemplo, esos dos comentarios que son bastante fuertes, bastante satíricos, en el 1, 2, 3, 4, 5, en el sexto párrafo. La politización de los cristianos aumentó en el nuevo milenio con el advenimiento de Uribe y Ordóñez
perdón, su profeta. O sea, tenemos ahí un travestimiento total de una postura totalmente dogmática, en este caso de un partido político, y después sigue cuestionando eso con la hermana María Fernanda Cabal, la misma investigadora, ese tono satírico que toma, que acaba de poner patas arriba la sociología nacional con su descubrimiento de que la tierra está en manos de los indígenas y de los negros. O sea, aquí el problema es que le están quitando la tierra a sangre y fuego a los palmicultores, azucareros y ganaderos, pues cuando todos sabemos que en realidad es al contrario. Estos grupos exterminan a los indígenas y a los afros que ocupan esos espacios que están, pues que ellos quieren para la explotación de diferente índole. Pues aquí en este texto, por ejemplo, podemos encontrar claramente esa representación de elementos de hipertextualidad por medio del travestimiento en el contenido y, como lo decía la compañera, hay un discurso bastante carnavalesco, una transformación bastante carnavalesca, como lo propone Bakhtin, en tanto que tenemos una voz principal, la canónica, y otras voces marginales que intentan discutir con el texto. Eso nos permite nosotros comprender mucho mejor la información que nos da. Además que hay un montón de referencias, ¿no? Eso del proceso 8000, el plebiscito, muchos contextos históricos que el autor propone. Es un texto, por ejemplo, que nos puede ayudar a comprender cómo se establecen esas relaciones hipertextuales. ¿Vale? ¿Dudas, inquietudes, objeciones hasta ahí? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Vale. Entonces, para terminar, simplemente este sí lo voy a leer muy a grandes rasgos. El poema que les había dicho que nos sirve como architextualidad. Un escritor, Constantin Cavafis. El poema se llama Ítaca y ahí ya tenemos una relación paratextual, ¿no? Ítaca es la ciudad de donde sale Odiseo cuando va a la guerra de Troya y es donde quiere volver, que lo está esperando Penélope y su hijo. Profe, lo silenciaron. ¿Ya? Hola. Sí, ya. Sí, ya. Volvemos. Bueno, les hablaba de Ítaca, un poema que tiene una relación paratextual. Ese texto hace referencia, ese título hace referencia a una obra de Homero que se llama Odisea. Dice el texto: cuando te encuentres de camino a Ítaca, desea que sea largo el camino, lleno de aventuras, lleno de conocimientos. A los lestrigones y a los cíclopes, al enojado Poseidón no temas. Tales en tu camino nunca encontrarás, si mantienes tu pensamiento elevado y selecta emoción tu espíritu y tu cuerpo quinto. A los lestrigones y a los cíclopes, al fiero Poseidón no encontrarás, si no los llevas dentro de tu alma, si tu alma no los coloca ante ti. Desea que sea largo el camino, que sean muchas las mañanas estivales en que con qué alegría, con qué gozo, arribes a puertos nunca antes visto. Detente en los emporios fenicios, que adquiere mercancías preciosas, nácares y corales, ámbar y ébano, y perfumes sensuales de todo tipo. Cuanto más perfumes sensuales puedas. Ve a las ciudades de Egipto, a muchas, aprende y aprende de los instruidos. Ten siempre en tu mente a Ítaca. Tu llegada allí es tu destino, pero no apresures tu viaje en absoluto. Mejor que dure muchos años y ya anciano recales en la isla, rico con cuanto ganaste en el camino, sin esperar que te dé riquezas Ítaca. Ítaca te dio el bello viaje, sin ella no habías emprendido el camino, pero no tiene más que darte. Y si pobre la encuentras, Ítaca no te engañó. Así sabio como te hiciste, con tanta experiencia, comprenderás ya qué significan las Ítacas. Entonces, decíamos que este tiene una relación intertextual, primero, en tanto al título, por medio de una paratextualidad, pero también tiene architextualidad, ¿no? Es un poema que nos está hablando de una epopeya, de un canto heroico, en este caso de Odisea. Aquí tenemos una relación architextual por medio de esa vinculación, ¿vale?
era un ejemplo que les quería mostrar y que además es un poema que me gusta mucho, es muy bonito y tiene una connotación en tanto el significado muy fuerte con la realización de la persona y de su construcción individual, ¿vale? Para terminar, les había dicho en un predicto, si nuestra intención es poder formarnos y poder determinar herramientas para la presentación de la prueba, volví. Vamos a tener la misma actividad que hicimos el martes. Les voy a dejar el link para un formato de Google. Ustedes lo diligencian y esta vez creo que sí lo logré configurar para que de una vez le dé los resultados, ¿vale? Solo son 5 preguntas. Qué pena. Y pueden acceder a ella desde ya. Lo voy a tener disponible hasta las 6:05 de la tarde. Lo cierro y pues envío los resultados, ¿vale? Eso sería la última parte, ya como parte de ejercicio. Son 5 preguntas. Espero que al final les pueda dar la respuesta. Si no, pues le escriben a la profe Lisbeth y yo vuelvo y les envío el archivo, ¿vale? Entonces vamos a descargar el... No sé si tengan preguntas, dudas, inquietudes, cuestiones. ¿Dónde es que está el archivo? Es un enlace, ya lo estoy copiando aquí para enviárselo. Lo pueden, lo voy a copiar aquí en el chat. Aquí en este mismo chat, le dan clic ahí y ya eligen. Son solo 5 preguntas, no se demoran nada. No tienen que descargar nada, no tienen que enviar nada. Al final solamente le dan enviar y listo. Es un formato de Google. Ese que acabé de enviar es el enlace para el quiz que vamos a tener hoy. Lo resuelven, al principio le piden el nombre, por favor, nombre completo. Y listo. Si no tienen inquietudes, entonces, que si me pueden agregar a mí al grupo de WhatsApp, a mí, sí, sí. A propósito, señor Alexander Pérez, totalmente. Y aquí lo tenía también, tenía a Fernando Vallejo, no la puta de Babilonia, sino la Virgen de los Sicarios. Sí, tiene esa idea. Yo le puedo enviar las diapositivas con la profe Lisbeth para que se las envíe al correo electrónico. No sé cómo está funcionando lo de la plataforma. Si ustedes tienen acceso a la plataforma, los puedo subir o si no se los envío a ella para que de una vez la diligencia. Vale, entonces la subo a la plataforma. ¿Alguien tuvo problemas para ingresar al enlace que le envié del quiz? Es que no.
listo, bro. ¿Vale? Pues eso es por hoy. Si ya le envió, ya podemos ir saliendo. Estoy aquí es por si tienen preguntas. Listo ya. ¿Sí? ¿Ya puedo salir o...? Sí, ya. Ya pueden ir saliendo. Ok, hasta luego.